Muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, especialmente la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre en oración y luego pasaré a dar las pertinentes explicaciones sobre el tema que estoy presentando. Padre eterno, te agradecemos mucho por tu bondad infinita. Permite que el mensaje que voy a presentar sea claro, que sea para honrarte más y que nos edifique. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Génesis y estamos en el capítulo 42. Estamos en el tema que aquí se discute, es sobre los hermanos de José en Egipto. Por supuesto que estamos viendo diferentes etapas de lo que se dio en este acontecimiento. Y lo que vamos a ver ahorita es el retorno de los hermanos a casa con comida, pero sin Simeón. Y esto está comprendido en los versículos 26 al 34. Son los versículos que vamos a estudiar uno por uno. No voy a leer toda la porción, me voy refiriendo a cada versículo. Dice el versículo 26, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. En vista de que los hermanos tuvieron que dejar atrás a Simeón, fue con corazones pesados que pusieron su trigo sobre sus asnos y comenzaron su largo viaje a casa a Canaán. Luego el versículo 27 nos dice, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Hay una figura acá que a mí me llama la atención y es la palabra mesón. Es una palabra que desde estos tiempos muy antiguos ya se usaba. Yo recuerdo que en nuestros tiempos de niñez, o en mi tiempo de niñez, mejor dicho, nosotros fuimos un hogar muy pobre y vivíamos en mesones. En aquel tiempo vivir en mesón era como decir, era de lo más pobre. Pero yo quiero decir de que éramos felices viviendo en un mesón. ¿Ve? Yo no puedo dejar de olvidar esa niñez, esa infancia que fue muy, muy bonita. Entonces, aquí se ve esta figura del mesón. Eran lugares donde pernoctaban para dormir, y más adelante les voy a explicar por qué. Pernoctaban para dormir porque precisamente había que descansar. También les voy a explicar por qué había que descansar. Y entonces eran lugares evidentemente que yo no puedo imaginar que era tipo hotel, ni siquiera un motel, ¿ves? Sino que era un lugar nada más para reposar, para descansar su cabeza. El hecho que le dieran de comer a los animales, eso les dice mucho también. Entonces, después de que había avanzado un poco, uno de ellos dice que abrió su saco para dar de comer a su asno
en el mesón donde tenían la intención de pasar la noche, y que al buscar el grano se sorprendió al ver que su dinero había sido colocado en la boca de su costado. Bueno, mire lo que dice el versículo 28. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Les dijo a los otros: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Yo le hago esta pregunta a usted. Póngase usted en esta condición. ¿Qué pasaría si a usted va a comprar cierta cantidad de cereales? No va a comprar 10 libras, va a comprar por lo menos un quintal de arroz, un quintal de frijoles, un quintal de azúcar, un quintal de harina. Ya llegué a 400 libras. Y de repente, ya sea en un bolso o podría ser en su cartera, usted encuentra el dinero que está ahí. Yo pienso dos cosas: que usted no se asustaría, que usted se alegraría de que su dinero está ahí y que lleva una buena provisión de cereales para su casa. Pero estos no pensaron así, de esa manera. Se llenaron de temor al darse cuenta de su obvia situación. Y fíjese bien una cosa, lo que dice esta interrogante tan especial que ellos se hacen: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? No José, ¿ve? No José, sino ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Entonces, el gobernante egipcio les había acusado de ser espías, y ahora a ese cargo seguramente se sumaría el alegato de que eran ladrones. ¿Cómo es posible que pagamos y quién? A lo mejor se pudo haber razonado de esta manera también. A lo mejor uno de nosotros 10 le hurtó el dinero a José y lo puso en nuestros sacos. Hay un montón de cosas que se pueden pensar al respecto, porque dice aquí que les sobresaltó el corazón y se espantaron. Lo que los hermanos habían expresado anteriormente de manera implícita, ustedes recuerden cuando estudiamos los versículos 21 y 22, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y luego viene el consejo de Rubén, pues que no lo mataran, que lo metieran en la cisterna, pero que él mismo les dice que no le hicieran caso. Ahora pues estaban admitiendo explícitamente a saber, ¿verdad? Esto, hermanos y hermanas, podría ser a lo mejor un castigo divino por lo que le habían hecho a José. No se daban cuenta de que el severo gobernante, de vuelta en Egipto, era en realidad su hermano que habían dejado de ver por tanto tiempo, y que se había convertido en un agente providencial de Dios para hacer que se enfrentaran a la realidad de sus pecados en contra de José y su padre Jacob. No se daban cuenta de esta situación. Por eso mire lo que nos dicen los versículos del 29 hasta el 32. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán,
le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Bueno, muchos años antes, los hermanos habían mentido a Jacob afirmando que no sabían nada sobre el paradero de José. Ya esto lo hemos estudiado ampliamente y sabemos lo insensatos que fueron, sabemos lo deshonestos que fueron. Imagínense la complicidad de 10 hermanos, es algo terrible. Y cómo es que los 10 procedieron así, de esa manera. Entonces, al regresar de atender sus rebaños, le había mostrado a su padre la túnica cubierta de sangre de su hermano, y ya sabemos que dejaron que él dedujera que una bestia salvaje le había devorado. Esta vez, cuando volvieron a casa, a Jacob, tenían que explicar qué había sido de Simeón. La ventaja única que había es que cuando le explican, Simeón está vivo, está preso. Esta verdad podría haberle sonado más extraña a su padre que la mentira que le habían dejado creer acerca de José todos estos años. Imagínense un padre llevar la carga de un hijo desaparecido y nunca saber, porque mire, es entendible esta situación. Yo no estoy diciendo que es agradable la muerte de ningún hijo, de ninguna hija, no estoy diciendo eso, pero al menos cuando un hijo o una hija muere, se quiere darle sepultura, se quiere tener los restos de ella y saber pues que sus restos están enterrados en determinado lugar. Pero el caso de José era algo totalmente diferente. Jacob no tuvo al menos ese privilegio de que pudo enterrar los restos de su hijo. El relato asevera que ellos le contaron a Jacob todo lo que les había acontecido. ¿Ve? El autor abrevió en gran medida las conversaciones y los eventos que se dieron, puesto que ya había incluido una descripción más extensa de ellas anteriormente en este capítulo, ustedes lo recuerdan. Aquí se limitó a repetir algunos de los principales puntos sobre aquel varón, el Señor de la tierra, porque así lo presenta la Sagrada Escritura, que había desafiado a los hermanos hablándoles ásperamente y acusándoles de espionaje en su tierra. O sea, vuelvo a decir esto, José fue un estratega cuando les acusa de que son espías, porque él lo que quería, primeramente, saber la realidad de su hermano Benjamín, hermanos de papá y mamá, hermanos de sangre completamente, no medios hermanos, ¿ve? Y la otra situación es que también, como lo vamos a ver más adelante, nos falta mucho para que veamos eso, quería saber de su padre y lo quería ver. Por eso el versículo 30 dice: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra.
los hermanos informaron de cómo habían negado rotundamente estas acusaciones. Dicen dos cosas. Somos hombres honrados, mentira. Pero dicen una verdad. Nunca fuimos espías. Y eso era verdad en ellos. Esto los salvaba a ellos. Porque si no eran espías, habían llegado allí porque tenían hambre. Tenían que darle de comer a toda la familia. Luego, por eso dice que luego repitieron su explicación de la siguiente manera. Mire lo que dice el verso 32. Somos 12 hermanos, 12 es una verdad. Hijos de nuestro Padre, segunda verdad. Uno no parece, mentira. Ellos sabían lo que habían hecho. Y el menor está hoy con nuestro Padre en la tierra de Canaán. Verdad. 3 verdades, una mentira. Basta con una mentira para condenarse. Yo le digo esta situación. Cuando uno dice una mentira, viene otra mentira para cubrir la primera mentira. Eso es una realidad. Yo recuerdo un hermano en una despedida que nos hicieron un money tree, o sea, un árbol de dinero para despedirnos en una iglesia que fuimos a ayudar por 2 años, por dos meses, perdón. Y resulta que nos dieron el money tree y pues recogimos la cantidad que se había recogido. ¿Ve? Y 50% cada uno. Pero después, este otro hermano no sabía nada de inglés y usó a otro hermano para ir a cambiar un cheque que no reportó de lo que nos habían dado. El hermano era muy amigo de él, pero él era chicano y él allí había nacido, sabía perfectamente inglés y lo tuvo que usar para ir a cambiar ese cheque. De esa manera yo descubrí la deshonestidad de este compañero, entre comillas, que había procedido deshonestamente. No, o sea, es fácil cuando se está agarrando dinero, apuñar la mano y esconder un cheque o esconder un billete. Ustedes saben bien perfectamente eso. Por eso digo, una mentira va tras otra mentira y así va caminando al grado de que se pueden hacer 5, 10, 15 mentiras para poder cubrir estas situaciones de deshonestidad. Versículos 33, 34. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Mire lo que les dice. En esto les voy a conocer su honradez, pues. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Él no fue injusto, les da suficiente comida. Él no procedió, bueno, estos ahora me desquito yo. Ahora yo hago lo que yo quiero porque estos me trataron mal. Luego sigue diciendo, y les dice, para probarlos si son hombres honrados, así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y los hermanos pues resumieron la respuesta, le trataron, mire, como el Señor de la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Eso sí es digno de admirar. Le tratan como el Señor de la tierra. Y José era menor que ellos. ¿Cómo es posible que a una persona joven se le vea así de esa manera? Pero bueno, eran méritos que José se había ganado.
que parecía haber sospechado de sus respuestas, diciendo cuando él les dice: en esto conoceré que sois hombres honrados. Luego revelaron la prueba más difícil que el funcionario les había presentado a ellos, diciendo: traedme a vuestro hermano el menor, como quien dice, para que yo me convenza que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Con eso el hombre había prometido: así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Esta última declaración sobre negociar, fíjense bien, póngale cuidado a esta palabra, negociar, es la nueva información que los hermanos parecen haber añadido a las palabras propiamente de José, porque José les dice, ya lo hemos visto en los versículos 14 al 16, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y luego al final del versículo 16, o de los versículos 20, 18 al 20, específicamente el versículo 20, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo, mire qué cosa, yo temo a Dios. A mí me da curiosidad esta situación, esta declaración, cuando José les dice: yo temo a Dios. ¿Y qué lugar? ¿Qué lugar era Egipto? Egipto no adoraba a Dios. Egipto tenía una diversidad de dioses. Dios de la lluvia, Dios de la tierra, Dios de la fertilidad, Dios de la agricultura. ¿De qué no hacían dioses? Bueno, al mismo José ellos lo llegaron a ver así, de esta manera. Pero José en su declaración les dice: yo temo a Dios. Ellos no se pusieron a pensar a cuál Dios se está refiriendo. No razonaron de que era al Dios de Jacob. No razonaron que era el Dios Todopoderoso. Por eso en el versículo 20 les dice: pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Entonces, dice que ellos lo hicieron así, con el fin de proporcionar el incentivo y persuadir a Jacob para que Benjamín los acompañara en el viaje de regreso a Egipto. Porque iban a regresar, la comida se les iba a terminar, la hambruna no era de una semana. Entonces era obligatorio pues regresar a Egipto. Puede que hayan deducido este privilegio en la promesa de y vivid y no moriréis. Todo pues dependía de que los hermanos aportaran prueba de que eran hombres honrados. Ciertamente un reto difícil e irónico, porque esta es la realidad. Era un reto difícil e irónico. Cuando una persona es, voy a usar la palabra bucólica salvadoreña, cachada, o es agarrada pues, pero cuando una persona es cachada en una mentira, está en un problema serio. Después de todo, voy a resumir ahora, habían dado muerte de manera engañosa a los hombres de Siquem, les habían robado sus siervos, les habían robado sus esposas, sus hijos y sus posesiones. Y acuérdense que los atacaron a los hombres de Siquem cuando habían sido circuncidados, hombres viejos, que les habían circuncidado su prepucio, que se necesitaba al menos 8 días para reponerse de esa operación. Sencilla pudo haber sido, pero dolorosa.
y que aprovecharon esa situación. Segundo, vendieron a su propio hermano a una caravana de ismaelitas de camino a Egipto. Y tercero, tomaron su túnica que habían manchado con sangre para convencer a su padre de que había muerto. En realidad, no eran definitivamente hombres honrados. No eran definitivamente hombres honrados. Eso les quedaba muy corto. Pero entremos a ver otro aspecto. ¿Cuál es ese otro aspecto? La reacción de Jacob ante la situación. Y esto lo tenemos en los versículos 35 hasta el 38. Miren lo que dice ahí. 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, ya aquí se habla en plural, ya no solo es uno. He aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Con dar su relato, los 9 hermanos especialmente, vemos aquí los 9 hermanos esperaban pues persuadir a Jacob en cuanto a enviar a Benjamín con ellos a Egipto para que el severo gobernador liberara a Simeón. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando abren sus sacos y ellos y su padre vieron los atados de su dinero. Todos ellos pues tuvieron temor y se consternaron sin saber el significado de este giro de acontecimientos. Versículo 36 dice: me habéis privado de mis hijos, José no parece, y Jacob sí está diciendo la verdad, ¿va? Ni Simeón tampoco ha quedado preso, ¿va? Y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. 3 situaciones de 3 hijos. ¿Ve? Sus palabras resaltan la gran sensación de pérdida personal que un padre siente después de la muerte de un hijo. Ustedes recuerden cuando estudiamos el capítulo 27, en el versículo 45, cuando se da el problema de Jacob y Esaú, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, le dice la madre, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y ella pagó una situación muy dura por haber metido a esa mentira. ¿Cuál fue la situación? Nunca más volvió a ver a su hijo. Nunca más. Eso es duro. Nosotros que tenemos una hija lejos en México, al menos yo puedo decirles que yo sufro. Yo tengo una tristeza permanente de no verla, de no ver a mis 2 nietos. Esa es una realidad y no lo puedo ocultar. Es algo que es real para mí. Yo quisiera por lo menos verlos a siquiera una vez por mes. ¿Ve? Pero esas son las consecuencias de la pobreza. Si tuviéramos dinero suficiente, pues que nos costaría agarrar el avión por lo menos una vez cada mes o cada 2 meses. Miren lo que dice Jacob en el capítulo 1, en los versos 18 al 20. Lo que dice Job. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Pero ¿cuál fue la reacción de Job? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Era símbolo de luto, pues, y de dolor, ¿verdad? Se postró en tierra y ¿qué hizo? ¿Condenó a Dios? ¿Le reclamó a Dios? No, dice que adoró. ¿Ve? Cuando a Jacob se le hizo creer que José había muerto, se afligió su alma y no quiso recibir consolación. Ustedes recuerden lo que estudiamos en el capítulo 37, versículos 31 en adelante. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y dice el versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Todo esto era para guardar luto, para manifestar ese dolor. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En este momento, Simeón no había regresado con sus hermanos y Jacob asumió que también había muerto. Al parecer, sospechaba a lo mejor que sus hijos no le estaban diciendo toda la verdad. Hay una situación de intuición en los padres cuando algo no va por el camino correcto, y aquí se puede ver esta situación. Con estas tragedias en mente, el patriarca estaba decidido a no perder a Benjamín, porque era el último hijo de su esposa favorita Raquel, y eso lo sabemos bien claramente. Luego miren lo que dice el versículo 37. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Jacob responsabilizó a los hermanos de la pérdida de José y Simeón, lo que dio lugar pues a una respuesta imprudente de parte del primogénito, porque en su angustia Rubén le hace esta declaración, y lo que vemos que dijo que su padre podría dar muerte a sus dos hijos si no devolvía a Benjamín. Mire qué cosa. ¿Cómo era posible que Jacob iba a matar a sus dos nietos si estaba ya de pesar porque había perdido a José y había perdido a Simeón, y luego le ofrece a sus dos nietos? Hombre, y quién es Jacob también. Ya hemos estudiado de Jacob sus yerros que tuvo en su vida, pero hay que analizarlo desde el punto de vista de padre, de abuelo, y ver la cuestión de sus sentimientos. Fue un voto sincero. Sin embargo, su cumplimiento no habría resuelto nada. Únicamente habría aumentado el dolor de Jacob y causado una brecha aún más grande en la familia. ¿Matar a sus dos nietos? No, el ofrecimiento que le hace de sus dos hijos. Entonces, Jacob temía perder a Benjamín. Sin embargo, la muerte de dos nietos ciertamente no minimizaría su dolor. Entonces, no obstante, Rubén persistió, instó a su padre a poner en su mano a Benjamín, prometiendo
yo lo devolveré a ti. Mire lo que dice los versos 8 y 9 del capítulo 43, adelantándonos un poco. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y por eso miren lo que nos presenta el versículo 38. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Vemos que el rechazo por parte de Jacob del ofrecimiento de Rubén fue un ofrecimiento rápido y severo, pues él le dice que no quería descender al Seol pues con ese dolor. Fue una reprimenda para su hijo mayor, es decir, las palabras mi hijo y su hermano trazaron un círculo bien cerrado en torno a los dos hijos de Raquel y a sí mismo. Rubén no necesitaba de ningún recordatorio de que estos eran los miembros de la familia favorita o favorito pues de su padre. Ellos lo sabían perfectamente porque Jacob nunca ocultó esta situación. Cuando dijo de Benjamín, él solo ha quedado, estaba diciendo lo que los hermanos habían sabido desde el principio. Benjamín era el único hijo que contaba en los ojos de su padre. Y cuando veamos la siguiente lección, me voy a referir a esto en la conclusión que voy a dar. La conclusión pues que concluyó, la conversación concluyó cuando Jacob comentó que si le ocurriera algún desastre a Benjamín, por supuesto, en el camino que los hermanos pretendían tomar, serían ellos responsables. Entonces, en otras palabras, iría a la tumba responsabilizando a los hermanos de la muerte de sus dos hijos favoritos. Jacob se equivocaba en la forma en que clasificaba a sus esposas e hijos en amor e importancia, colocando a Raquel, colocando a sus hijos en el nivel superior de sus afectos con las otras esposas y sus hijos en un orden descendente confuso. Esto es una realidad. ¿Y qué es lo que podemos ver? Cuando las relaciones familiares no siguen el plan de Dios, porque esta es la realidad que aquí se ve, como en el caso de la poligamia, porque esta es la realidad en la cual Jacob entró 4 mujeres, ya lo hemos estudiado ampliamente también. El resultado inevitable es una amarga competencia por el afecto. Y yo de lo único que puedo decir es lo que sucedió y que está escrito en las Sagradas Escrituras. Yo no puedo modificar esto, yo no puedo reclamar, pero ¿y por qué se dio esto? ¿Ve? Simplemente lo tenemos que estudiar y verlo a la luz de la inspiración divina del Espíritu Santo, que como lo he dicho en muchas ocasiones, la palabra de nuestro Señor es clara. La palabra de nuestro Señor no oculta lo que aparentemente nosotros como seres humanos muchas veces ocultamos. La palabra de Dios
se presenta con demasiada claridad. Esto es lo que podemos decir hasta aquí en este mensaje que les he presentado. Vamos a ver la parte que corresponde en la hora del sermón a la lección o las lecciones que aprendemos de parte de todo este incidente que se dio en este capítulo 42. Oremos. Padre Celestial, damoste agradecimientos porque tú nos permites estudiar tu palabra y aprender muchísimo de ella. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.